esa es la ley de Torricelli. Esta B igual a raíz de 2GY es la ley de Torricelli. Entonces, aplicamos la ley de Torricelli para saber cuánto tiempo tarda en vaciarse el tanque. Escribimos una ecuación para el volumen de agua cuando el nivel es Y. Entonces, la derivada de B respecto al tiempo, usando derivación implícita, es igual a esto. Y es igual a menos AB, o sea, la cantidad, la sección del tubo, el área del tubo o del orificio, por la velocidad con que sale el agua. Entonces, esta es la cantidad de agua que sale por el orificio por unidad de tiempo. Entonces, tenemos esta ecuación diferencial, obtenemos esta ecuación diferencial de primer orden con su condición inicial. Y lo que vamos a hacer, pues, es resolverla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a quitar esto. Vamos a escribirla aquí. Y' o dy, más bien dy entre dx, dy entre dx, bueno, no lo subí, dy entre dx es igual a, o bueno, más, bueno, como era menos, menos es igual a menos raíz de 2GA, raíz de 2GA, en todo eso entre, no sé qué está haciendo, todo eso entre pi r al cuadrado. Y, pi r al cuadrado. For me, it is Michelle. ¿Mandé? Pi por radio al cuadrado. ¿Dónde está el cursor? Profe, disculpe, Sí. ¿la A va fuera de la raíz o dentro? Sí, la A está fuera de la raíz. Ok, gracias. Es que no aparece el cursor aquí. Allá. Profesor. Es que no sé qué está haciendo, no me hace caso. A ver, vamos a apagar esto. Es que cuando me haga caso, ¿verdad? Esto salió, ¿verdad? Bien, a ver, ya. Sí, la A está fuera de la raíz. Entonces, o podemos poner, para que quede claro, A raíz de 2G. A raíz de 2G entre pi r al cuadrado por y a la 1 medio. Y a la 1 medio. 1 medio. Esta es la ecuación diferencial que vamos a resolver. ¿Cuál es el truco? Bueno, la vamos a escribir de la siguiente manera. Esto se llama separar variables. Vamos a poner, perdón, dt, ¿verdad? Esto es dt, porque es el tiempo, ¿no? Estas son derivadas respecto al tiempo. Entonces, dt. Entonces, vamos a separar las variables. De un lado vamos a poner la t y del otro lado vamos a poner la y. Entonces, se puede poner de este lado como y a la menos 1 medio. ¿De acuerdo? Y se puede quitar de aquí, se puede poner como dt. Y ya, esto es separar variables. Separar variables. Separar variables. Comentario.
Separar variables. Eso se llama separar las variables. Entonces, el siguiente paso es este. Esta es la ecuación diferencial. Ecuación diferencial ordinaria. ¿Verdad? Separamos variables. Siguiente paso es integrar. Esto lo voy a integrar. Este obviamente respecto a Y y este respecto a X. Los integramos. ¿Dónde está? Vamos a ponerle así. Integramos respecto a Y, este lo integramos respecto a T, obviamente. Integramos, entonces aquí le vamos a poner integramos. Integramos un lado respecto a X y el otro respecto a T, ¿no? Integramos respecto a sus variables, ¿no? Respecto a sus variables. Variables. Pues integramos cada lado respecto a sus variables, ¿no? Ah, pero ya bueno, pues el comentario va a ser. Pero aparece obviamente una constante de integración. Aquí puede aparecer una constante de integración C o A, digamos, y acá una constante de integración B, ¿verdad? Aparecen constantes de integración. O para que quede más claro, vamos a llamarle C1. Una constante de integración. Y acá aparece, obviamente, otra constante de integración, que le vamos a llamar C2. Pero ahora vean lo que pasa. Entonces integramos cada lado respecto a sus variables. Entonces se obtiene esto. Separamos variables. Vamos a... ¿Qué vas a hacer? Voy a cerrar esta ventana. Si es que se puede. Ya. Moleste. Ahora, pues esta constante C1, yo la puedo quitar de ahí y ponerla del otro lado, ¿verdad? Y entonces, como estas constantes son arbitrarias, pues en realidad yo puedo escribir pero mejor vamos a escribirlo todo, que quede más claro. Bueno, vamos a quitar este. Vamos a quitar este, obviamente. Entonces, ya puse la constante de integración, las dos constantes de integración de un solo lado. Y como esta es una constante arbitraria, pues mejor nada más le voy a llamar C. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Pues agregamos, sumamos una constante de integración.
o aparece una constante de integración, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, integramos ambos lados, integramos cada lado respecto a sus variables. Entonces aparecen constantes de integración, pero luego esas constantes las puedo poner de un solo lado y las guardo en una sola constante de integración que se llame C. Entonces es muy importante hacer eso, porque eso es lo que va a permitir usar la condición inicial. Entonces ahora sí vamos a integrar, ya después de todas esas explicaciones, vamos a integrar. ¿Cuánto vale esta integral? Pues ustedes ya saben cuánto vale, es menos 1/2 más 1 entre menos 1/2 más 1 sería 2, y a la 1/2, ¿verdad? Igual a, pues aquí realmente desaparece esto es una constante T más C, esta es la integral, es muy sencillo todo esto. Es menos 1/2 más 1 es 1/2 entre menos 1/2 más 1 que sería 2. Entonces tenemos esto. O también, ahora vamos a dividir por 2, entonces aquí aparece un 2 y aquí también aparece otro 2, ¿verdad? Dividimos, vamos a tratar de despejar la y, la función. Entonces tenemos que y a la 1/2 o raíz de y, como uno quiera. Bueno, es que no era así. Raíz de y es igual a ¿qué? Es todo esto entre 2. Pero ahora otra vez tenemos c sobre 2. Como c es una constante arbitraria, no tiene caso ponerle c sobre 2. Entonces lo que vamos a escribir siempre es c. C sobre 2 sigue siendo una constante arbitraria. Entonces esta es una constante de integración. Entonces, aquí vamos a decir algo. Entonces, como c sobre 2 es una constante arbitraria, o como c es una, bueno, sí, como c sobre 2 es una constante, o como c es una constante arbitraria, en lugar de escribir c sobre 2 escribimos c. Entonces, como c es una constante arbitraria, en lugar de escribir c sobre 2, escribimos simplemente c. ¿De acuerdo? Esta es la indicación aquí. Bien. Ahora vamos a despejar de una vez ya la función. Simplemente se eleva al cuadrado, pongo c, menos todo eso. Al cuadrado, y desaparece aquí la raíz, y le pongo y de t. Esta es la solución de la ecuación diferencial. Esta es E de O. Vamos a ponerle número.
Su condición inicial no la pusimos, pero la vamos a poner ahorita. Ya de la ecuación diferencial 1, ¿no? Esta es la ecuación 1. Esta es la solución. Ahora, de la condición inicial, ¿cuál es la condición inicial? Ah, ya va a ser de las mismas. Ya borró lo que escribí. ¿Quién sabe qué hace? Borró lo que escribí. Vamos abajo. De la condición inicial, debe ser una palabra reservada eso, o algo así. De la condición inicial, y de 0 igual a h, ¿verdad? Tenemos que aquí está la solución general, de hecho se llama la solución general, o sea, son todas las soluciones. Entonces pongo aquí y de 0, y de 0 claramente es ¿cuánto? C cuadrada, entonces aparece C cuadrada, y esto es igual a h, es igual a h, entonces la C vale raíz de h, ¿no? Claro, el nivel debe ser, la altura es positiva o no negativa, entonces esto tiene sentido. Entonces tenemos que, y C va. Por lo tanto, la solución, por lo tanto, la solución del problema de valores iniciales, problema de valores iniciales, si le vamos a poner PBI, vamos a poner la ecuación diferencial, esta es la ecuación diferencial, esta es la condición inicial, entonces esta es la, como ya dijimos, la EDO. Y esta va a ser la CI, la condición inicial. Condición inicial. Entonces, la solución de este problema de valores iniciales es pues, eso que acabamos de obtener. Es y de t igual a esto, pero con esa c que acabamos de calcular. Lo puso dos veces. La c es raíz de h. Okay. Esta es la solución. ¿Se entiende? Le podemos agregar un poco más. Que t
el tiempo debe ser mayor o igual que 0, ¿no? Y cuando t vale 0, sucede esto. Entonces, esto es para t mayor o igual que 0. Entonces, ya resolvimos una ecuación diferencial. Esta, con su condición inicial, esta es la solución. ¿De acuerdo? Ahora vamos al problema. ¿Cuándo está vacío el tanque? El tanque está vacío. Tanque está vacío cuando, ya habíamos dicho eso, y de algún tiempo, para algún tiempo t grande, es igual a 0. Para algún t, para algún tiempo t positivo, ¿no? ¿Verdad? Entonces lo ponemos ahí. Hacemos eso. Y de t grande es igual. Ah, ¿qué pasó? No lo copié bien, ¿verdad? Y de t grande es igual a esto con t grande. Esto es igual a 0. O queremos que sea igual a 0. Eso implica, se pone una flechita, una implicación. Eso implica que, ¿qué? Pues que todo esto vale 0, o más bien que lo que está dentro vale 0, que es un cuadrado, es igual a 0, y eso implica, vamos a copiar todo eso, esto que implica, despejando de aquí la t, ¿cuánto vale la t? La t es igual a, pues, esto por esto, ¿no? 2πr cuadrada raíz de h entre, pues, debería ponerlo. Y esto lo pongo abajo. Ya lo borró, ¿no? Bueno. ¿Cómo es? Este por este, 2πr cuadrada raíz de h entre a raíz de 12. Este es el tiempo en que se vacía el tanque. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí. Entonces lo podemos aplicar pues, a algo. ¿Mande? Sí, es más. Ya. Entonces esto se lo podemos aplicar a algo, por ejemplo, un tanque normal, digamos, un R, ¿cuánto vale? Como medio metro, 0.5 metros, ¿verdad? La altura, como 1,5 metros, ¿verdad? La A pues, es la sección de, a ver, podemos hacer aquí la cuenta. El área es pi por radio al cuadrado, un tubo de, ¿qué? Media pulgada, media de diámetro, ¿no? Entonces, 25, 25.4, ¿no? Milímetros, una pulgada. Eso entre 2, que es el diámetro, pero el radio es 4, eso es así, entonces pi por radio al cuadrado, eso debe ser la A, ¿no? Pi
por esto al cuadrado, esa es la A. Entonces, la A es igual a pi por esto al cuadrado, ¿no? De hecho, se podría cancelar ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle acá. Ah, pero esto está en milímetros, tenemos que ponerlo en metros, ¿verdad? Entonces, todo tiene que estar en las mismas unidades. Entonces, vamos a hacer la cuenta. Entonces, esto es 25 milímetros, ¿no? 25 milímetros. Entre 4 es esto. Pero en metros, ¿cuánto es? A es el área de un tubo de media pulgada. A, pues vamos a ponerlo aquí mejor. Vamos a quitar todo esto. Bueno, no, vamos a dejar eso ahí. Si R es medio metro, H es 1,5 metros y G es 9.81 metros, ¿no? G es 9.81 metros, dice. Metros por segundo al cuadrado. H, ¿qué más tenemos? R, H, G. Y A es el área, ya lo vamos a poner así. Es el área de un tubo de media pulgada, ¿no? Media pulgada. Así. Entonces, ya no le gustó. De media pulgada. Vamos a poner el entonces mejor abajo. Entonces, que no cambie de color. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hacer la cuenta, ¿no? Entonces, la A es ¿cuánto? Que media pulgada, a ver, vamos a poner. A ver si lo hace, ¿no? Media pulgada. Uy. Media pulgada. Bueno, media. A es no me gusta así. No sé, bueno, vamos a dejarlo así. Media pulgada, ¿cuánto es? Son 25.4, bueno, ya estaba aquí, ¿no? Una pulgada es, ¿qué? 25.4 milímetros. O sea, que 12. ¿Qué? ¿Cuánto es esto? La mitad de esto. 12.25. 12.25, claro. .25 milímetros. Es que le afecta a este, ¿verdad? ¿Quién sabe qué piensa? 12.25 milímetros. ¿Y eso en Profe, metros pero cuánto es? ¿Qué pasó? profe, pero la pulgada son 25.4, ¿no? Entonces media pulgada son 12. Ah, sí, perdón, 25.4. Entonces, Entonces, ¿cuánto es la mitad de eso? 12.2. 12.7. 12. Ah, no, 12.7. 12 puntos. 12 puntos, a ver. 12, 24, 7, 14, 12.7, sí. 12.7.
A ver, vamos a Son hacerlo aquí. 12.7. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a quitar todo esto. Vamos a ponerlo acá. 25.4 entre 2, 12.7 ya. Ahí está. Milímetros. Entonces, esto en metros, ¿cuánto es? Esto hay que dividirlo o multiplicarlo por ¿cuánto? Dividirlo entre 1000. Entre 10.000. No, espérate. Son milímetros. ¿Cuánto? Un metro son 1000 centímetros. O sea, No, 1000 Son milímetros. 100 centímetros. un metro son 100 centímetros, entonces son 1000 milímetros. Entonces hay que dividirlo entre 1000. Entonces, esto entre 1000. O sea, ya poniéndole todos los ceros, le pongo un 0, 0.0, así, ¿no? Estos ya son los metros. Ya, lo dividí por 1000, ¿no? 1, 2, 3. Sí, Recorrí el punto 3 lugares a la izquierda, ¿no? sí, está bien. Ajá, eso es media pulgada en metros. Bueno. De media pulgada. Entonces, media pulgada son estos metros. Eso no es la A, ¿verdad? La A, ¿cuánto vale? Mejor le voy a poner así, ¿no? Con letra, porque no le gusta. Porque si no, quién sabe qué hace, ¿no? Y no me gusta. Y ahora sí ya vamos a poder poner este acá. Es que sea loca, ¿no? Y sabe bueno, esto no es un procesador de palabras, obviamente, entonces. Entonces así está la cosa. Entonces media pulgada es eso, estos milímetros, 12.7 milímetros, o sea, todos estos metros. La A, ¿cuánto va a ser entonces? La A es pi por radio al cuadrado, o sea, pi por eso al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Metros, ¿no? Van a ser metros, de hecho. Oiga, profe, pero que no la media pulgada es el diámetro del tubo, no tendría que ir a la mitad de 0.727. Así Sí, está bien. bueno, sí, está bien. Sí, era entre 4, ¿no? O sea, 6 puntos, lo que habíamos escrito al principio, ¿no? Sí, bueno, pero este es media pulgada, ¿no? Este está bien. Hola. Este es Sí, media sí. pulgada. Una pulgada son 25.4 milímetros. La mitad es 12.7 milímetros, ¿no? Está bien eso. Y este es en metros. Ahora sí, a la mitad, dices, hay que ponerle 4, ¿no? 6.35, bueno, pero milímetros. Entonces, ¿cuántos son? 1, 2, 0. Aquí hay que poner cosas. La mitad de esto, ¿no? ¿Cuánto es? Ceros, 635 al cuadrado, metros cuadrados, ¿no? Así. Pi, vamos a quitar el pi de ahí. Bueno, está bien.
Pi por radio al cuadrado, ¿no? Ahí está. ¿Está bien ya? ¿O no? ¿Hola? ¿Está bien? Es la Sí, mitad profe, de ahí este, está ¿no? bien. Sí, sí, Es está la bien. mitad de este. La mitad de este es este que está aquí, vean. ¿No? Si quieren le ponemos un paréntesis, no es necesario, pero... Ahí está. Pi por radio al cuadrado. Son en metros todo. Entonces sucede esto, y la T, que es esto que queremos, la T es ¿cuánto? Pi por radio, este radio sí, bueno, vamos a dejar ahí la fórmula. Este radio sí es el 1,5 metros. Vamos a meterlo ahí. Esta raíz de H, esa es... no, ese es el 1,5 metros. Perdón, bueno, ya. 0.5 metros al cuadrado. La H, pues ya la tengo aquí guardada. 1.5. Y luego acá, ¿qué? Este es este. Este es este. O sea, es una sustitución, ¿no? Y este es este que está acá. Nada más que hay que ponerle unos paréntesis a esto, porque si no. Ahí está. Esa es la cuenta, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cuáles son las unidades de esto? Vamos a ver. Aquí hay metros cuadrados, se cancelan con estos metros cuadrados. Aquí hay raíz de metro y raíz de metro se cancela con esto. En total las unidades son segundos, ¿no? Porque aquí hay un cuadrado que está aquí abajo. Bueno, ¿cuánto es esto? Ya, en total podemos hacer la cuenta. Quitamos los metros para que no se enoje. Y la S también. Así. El pi se cancela, ¿verdad? Y ya la máquina debe poder hacer esto, ¿no? Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El tiempo en que se vacía? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Es el tiempo en que se vacía? Sí. ¿Por qué? ¿Te parece mucho? Vamos a ponerle así. ¿Qué es esto? Segundos, ¿no? Sí. Son segundos. ¿Cuántas horas son? O minutos. Para convertirlo en minutos, ¿qué necesito hacer? Dividirlo entre 3600. Dividirlo entre 60, ¿no? Entre minutos. Para minutos entre 60, sí. Son 57 minutos. Está bien, ¿no? Sí. Minutos. Esta es la respuesta. ¿Está claro o no? Sí. Sí. Entonces, todo funciona bien, ¿no? Funciona bien. Vamos a poner una estrella porque no sé por qué ahora le pone esa X fantasma, ¿no? El matemático. Eso no lo tenía desde las nuevas versiones. ¿Para qué? Yo no sé. Bueno, como sea, esta es la respuesta. ¿Está claro? Entonces, este es un ejemplo de cómo se aplican las ecuaciones diferenciales. Vamos a hacer otro de estos. Otro ejemplo es el siguiente. Bueno, primero algo general.
Sí, bueno, es un ejemplo pero general. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? Entonces, si y de t, si y de t es la posición. ¿Dónde está eso? ¿Qué pasó con...? Ya borró cosas, ¿no? ¿Dónde está la...? Ah, sí. Vamos a ver, pero darle más velocidad. Si y de t es la posición de un objeto, en el tiempo t, de un objeto que se mueve en línea recta, ¿no? Un objeto que se mueve, eso hay que decirlo, ¿no? Es que se mueve sobre una línea recta, en línea recta, ¿no? Recta, como dicen los físicos, ¿no? Si es la posición de un objeto que se mueve en línea recta en el tiempo t, entonces, y de t de un objeto de masa m, ¿verdad? De masa m, si y de t es la posición, o ¿cómo se dice? No, son muchos. Vamos a separarlo en dos cachos. Consideremos un objeto de masa m, que se mueve en línea recta. Ya, consideren eso. Si y de t es la posición del objeto, ya. Separamos si no son de más. Si y en el tiempo t, ahora sí, ¿verdad? Consideren un objeto de masa m que se mueve en línea recta. Piensen en eso. Y ahora, si y de t es la posición del objeto ese que está ahí, del objeto, en el tiempo t, entonces, por la segunda ley de Newton, entonces, por la segunda ley de Newton, que dice que masa por aceleración es igual a la suma de las fuerzas que actúan sobre el objeto. Entonces, esa suma de fuerzas yo la puedo representar por una función f, es masa por aceleración. La suma de las fuerzas, masa por aceleración, es la suma de las fuerzas que actúan sobre el objeto. Entonces, esta fuerza, en general, depende del tiempo, depende de la posición y depende de la velocidad. ¿Qué hizo? ¿Sabe? Es una función que depende del tiempo, la posición y la velocidad. Entonces, por la segunda ley de Newton, tenemos que, que esto sucede. Entonces, ¿qué es esto? ¿Y esto qué es? Pues esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Y esta es una
Y esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden para Y. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda ley de Newton va a producir, noten, ordinario, porque esto depende del tiempo. Si quiero le pongo aquí el tiempo, ¿no? Masa por aceleración, aquí le puedo poner el tiempo, la posición en el tiempo t y la velocidad en el tiempo t. Y esta es una ecuación diferencial. Casi no se escribe así, mejor se lo quitamos. Se ve muy feo, realmente. Entonces, masa por aceleración es igual a la suma de las fuerzas que actúan sobre el objeto en el tiempo t, y eso es algo que depende del tiempo, la posición y la velocidad. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. La segunda ley de Newton siempre produce una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Está claro? Siempre. Porque es aceleración, ¿no? Ahora vamos a aplicárselo a algo más específico. Esto es general, esto es en general. Algo más específico es lo siguiente. Ejemplo. Aquí, bueno, este ejemplo. Encontrar la velocidad o la posición también. Pero la velocidad de un objeto de masa m que cae desde cierta altura, desde una altura, vamos a llamarle Y0 a esa altura, o H, puede ser, que cae desde una altura H, en un medio viscoso, como el aire, ¿no? En un medio viscoso, como el aire. Puede ser en el agua, ¿no? Lanzo una piedra al agua, o aceite, ¿no? Frío papas. Lanzo las papas al aceite y se hunden, ¿no? Controla la velocidad de un objeto de masa m que cae desde una altura h en un medio viscoso, como el aire, ¿no? Solo por decir algo. Entonces, vamos a hacer un dibujo, vamos a guardar esto, no se vaya a perder. Vamos a cambiar al pizarrón. Entonces, tenemos un objeto. ¿Qué es esto? Entonces, puede ser un paracaidista, ¿no? Vamos a poner unos ejes, ¿no? Esto es X, obviamente, y esto es Y. Entonces, aquí está el objeto de masa M. Obviamente cae debido al peso. Y esta es la altura que tiene el objeto. Aquí podríamos colocar el origen. Esta es la altura a la que está el objeto. Entonces esto está cayendo, ¿verdad? De hecho, este eje lo puedo hacer que coincida con la línea recta. Bueno, se supone que cae en línea recta, ¿no?
Ya sabemos que no necesariamente es así. Entonces, vamos a definir, así como la vez anterior, y de t es la posición del objeto en el tiempo t. Entonces, esto es, obviamente, y de 0 es igual a h. Bueno, esto es la posición del objeto al piso, ¿no? Es la altura o la posición o la altura, ¿no? Como sea, respecto al piso. Y obviamente la altura en la posición o altura, ¿no? Uy, ¿qué hora es? Bueno, vamos a ponerle. Una vez. Y de t es la posición o altura o nada más entre paréntesis, altura del objeto la posición o altura del objeto en el tiempo t creo que ya no necesito decir respecto al piso porque dice aquí altura, ¿no? La posición o altura del objeto. Tiempo t, bueno, respecto al piso. Que suena medio mal, pero es mejor que se entienda, ¿no? Obviamente, y de 0 va a ser h. Es la posición, bueno, velocidad, ustedes ya saben. V de t igual a y' de t es igual a la velocidad del objeto en el tiempo t, ¿no? O simplemente velocidad en el tiempo t. Se entiende que del objeto. Velocidad en el tiempo t. Bueno, sí estaba bien, ¿verdad? Sí, del objeto. Ah, ahí está. Entonces aquí la velocidad, si cae libremente, aquí tenemos el objeto de, vamos a quitarle esto. Cae esta cosa. En algún momento llegará al piso. Entonces, esta es la masa del objeto. Y v de 0 es la velocidad inicial, ¿no? Y v de 0 es la velocidad inicial. O y' de 0. Es la velocidad inicial.
Yo creo que esa pues va a ser 0 si cae, si cae desde el reposo, ¿no? Si no lo lanzamos, ¿no? Si no se lanza el objeto, pues si lo lanzamos, entonces sí. Se puede lanzar hacia arriba también, ¿no? O hacia abajo. Como sea. O le puedo poner en general B sub 0, ¿no? También. B sub 0 no, y B sub 0 no tiene que ser B0 puede ser 0, puede ser positiva o negativa. Si es positiva, lo lanzo hacia arriba. Si es negativa, lo lanzo hacia abajo. Pero bueno, vamos a pensar que cae y ya. B de 0 va a ser 0. Pero podría ser B sub 0. Entonces el objeto cae. Y de t es la posición, la altura del objeto. Entonces, por la segunda ley de Newton, la masa por la aceleración es igual a la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? Bueno, vamos a quitar esto. Vamos a ponerlo en otro lado, o más chico. Así. Entonces, está el peso. Entonces, para nosotros, bueno, y eso depende ya de cada uno. A mí me gusta así, ¿no? Que la altura sea positiva. A algunos les gusta medir desde donde cae el objeto y entonces y de 0 es 0. A mí en realidad no me gusta eso, pero bueno, eso es, cada persona puede, no es problema. A mí me gusta pensar que la altura es positiva, ¿no? Y que el objeto va cayendo, o sea, su altura va disminuyendo, la altura va decreciendo hasta que llega a 0. Pero a algunos les gusta que cuando empiece el movimiento y de 0 sea 0, que aquí empiece el movimiento y ahí es la posición 0, y entonces ahí es 0, y entonces más bien esto va creciendo, ¿no? Bueno, no me gusta eso. Entonces, para mí, para nosotros, yo lo voy a hacer así. Para nosotros la altura es positiva, así como está en este dibujo. Y ya cuando va, no puede ser jamás negativo, bueno, a menos que perfore el piso. Pero cuando llega aquí, pues la posición es 0, ¿no? No hay altura. Entonces el peso va en la Y es positiva, bueno, del piso hacia arriba, y entonces el giro hacia abajo menos mg. Y luego existe la fuerza de resistencia. Vamos a ponerle FR. La fuerza de resistencia del aire, ¿verdad? Esta fuerza de resistencia es en general proporcional a una potencia de la velocidad. De hecho, de la rapidez, ¿no? Porque este es valor absoluto de la... vamos a separarle aquí, ¿no? Para que no se confunda esto. Entonces, la fuerza de resistencia es proporcional a una potencia de la rapidez o del valor absoluto de la velocidad. Entonces, estas son las constantes. Entonces, eso se opone al movimiento. En este caso, como es caída, de fricción es hacia arriba y esto es más K veces Y' a la alfa, donde K y alfa son cantidades positivas, ¿no? Aquí todo es positivo, ¿no? De hecho, todas las constantes físicas se pueden considerar positivas, y si no son positivas, pues se le cambia de signo y ya. Entonces aquí, todo esto, todas estas constantes, M, G,
K y alfa son constantes positivas. Constantes positivas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta es una ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Bueno, no es novedad que sea de segundo orden porque ya dijimos que en general la segunda ley de Newton produce una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, esta es la ecuación diferencial. Ahora, así como está, pues está difícil resolverla. No lo vamos a resolver así. Esto es general, está bien esta ecuación, pero está muy complicada. Y vamos a hacer algunas simplificaciones. Vamos a suponer que alfa, que el medio no es muy viscoso, o sea que el alfa vale 1, ¿no? Si el medio es muy viscoso, aceite, pues la alfa es más grande que 1. También, sí, bueno, sí, vamos a suponer eso. Entonces, todo esto está bien, ¿no? El peso actúa hacia abajo, la fuerza de fricción trata se opone al movimiento, entonces esto es K por valor absoluto de Y' a la alfa. Bien, vamos a continuar. Ahora, si el medio no es muy viscoso, no es muy pegajoso, pues alfa vale 1. Alfa vale 1 y tenemos la ecuación diferencial masa por aceleración igual a menos mg más k veces valor absoluto de y' a la alfa, pero la alfa vale 1. Ahora vamos a regresar. Ahora, habíamos dicho que y se mide respecto al piso. Cuando y vale 0 estamos en el piso y aquí h es positivo. Entonces, en realidad la posición del objeto se está cayendo. Y de t es una función decreciente. ¿Están de acuerdo? Y de t es una función vamos a cortar. Bueno, sí, está bien. Entonces, y de t. Entonces, si el medio no es muy viscoso, alfa puede ser 1. Y tenemos la ecuación diferencial. Entonces, esto es menos mg, pero como ya dijimos, a ver, lo voy a poner aquí. ¿Dónde lo ponemos? Yo creo que primero, a ver, vamos a borrar esto. Ahorita lo ponemos. Entonces, como y de t es una función decreciente, está cayendo, ¿no? Decreciente del tiempo, su derivada, ¿cómo es? ¿Cómo es la derivada de una función decreciente? Hola. O negativa. Bueno, ahora igual que sea. Ya, bueno. Negativa. Bien, ahora sí. Vamos a decir lo que estábamos diciendo hace rato. ¿Qué dije? Que
Entonces, Y' es, ahora, si el medio, ahora, sí, está bien. Si el medio no es muy viscoso, alfa vale 1 y tenemos la ecuación diferencial siguiente, ¿no? Masa por aceleración es igual a menos mg más k, valor absoluto de Y'. Pero esto es igual a menos mg menos, porque si una función es, perdón, si un número es negativo, su valor absoluto es menos ese número, ¿no? Así, ¿están de acuerdo? Menos KY', porque valor absoluto de, esto es negativo, y el valor absoluto es menos Y', ¿no? Entonces tenemos esta ecuación diferencial, tenemos la ecuación diferencial. Ok. Tenemos, bueno, ya sí. Tenemos esta ecuación diferencial o, como ya dijimos que la velocidad es o que la masa, esta es la ecuación diferencial para la posición. La ecuación diferencial para la posición, noten que es de segundo orden, pero para la velocidad, porque B' es Y', es igual a menos mg menos, ¿de acuerdo? La ecuación diferencial, esta es de segundo orden para la posición y es de primer orden para la velocidad. ¿Están de acuerdo? Hola. Esta es la que vamos a resolver. ¿Está claro? Sí. ¿Están ahí? Entonces esta es de segundo orden y esta es de primer orden. Claro, la relación donde, obviamente, pues B es igual a Y', ¿no? B es la velocidad, ¿no? Y Y' es B', y entonces reduce el orden. A esto también se le llama reducción de orden. Luego vamos a regresar a estas cosas. Entonces vamos a resolverla, pero en matemática es mejor, creo, esto. Entonces se guarda esto, ¿verdad? Porque si no, quién sabe qué es. Ya, así. Entonces vamos a la otra ventana. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Ya se la aprendieron. Que dice MB' menos MG menos KB, ¿no? Entonces nuestra ecuación diferencial es MB', B' igual a ¿qué? Menos MG menos KB. Esta es la ecuación diferencial. Ah, y la condición inicial. Bueno, tienes... esperen, vamos a ver. ¿Cuál es la condición inicial? Bueno, la tenemos aquí, ¿no? B de 0 igual a 0, ¿no? Habíamos dicho inicialmente. Se la ponemos aquí. Ahí está. O sea, cae libremente, no la lanza. Se puede lanzar hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Estando en esta posición, un paracaidista, ¿no? Puede lanzarse hacia arriba o hacia abajo. A veces hacen eso, ¿no?
Bueno, guardamos. Bien. Vamos a regresar. Entonces, vamos a decir, tenemos el problema de valores iniciales. Es una ecuación diferencial de primer orden para la velocidad, para B, y su condición inicial B de 0 igual a 0. Se le puede poner general, ¿no? Pero vamos a resolverlo primero así. Entonces tenemos este problema de valores iniciales. Así. Ok. Así. Tenemos este problema de valores iniciales. Nos vamos a resolver más o menos lo mismo. Primera ecuación, la escribimos de la siguiente manera. Aquí voy a escribir dB sobre dt, obviamente. dB sobre dt. Así. Escribo así la ecuación diferencial. Y ahora, pues también le puedo poner los... ¿Mandé? ¿Por qué Y? ¿Por qué? No. No, Y' es igual a B. Esta es la velocidad. Y B' es la derivada. O sea, Y' es dy sobre dt. A ver, vamos a aclarar. Y' esa sí es dy sobre dt. B' es claramente lo mismo, pero con la B. Sí, es un cambio de variable. Y Y' es igual ¿a quién? A la derivada de, lo ponemos aquí, Y', la derivada respecto de t de Y', ¿no? O sea, esto es la derivada respecto de t ¿de quién? De B, ¿no? Esta es B. B es Y'. ¿De acuerdo? B es Y', que es la derivada de Y respecto a T. Y' es la derivada de Y' respecto a T. Entonces esto es la derivada de B, ¿no? Que esto es B'. Ya. ¿Ya está claro o no? Bueno. Sí, es un cambio de variable. Entonces tenemos esta ecuación diferencial. Entonces la escribimos de esta manera. O sea, la escribimos en forma de diferenciales. Escribimos en términos de diferenciales. Términos de diferenciales. Sí, ya está, escrita en términos de diferenciales. ¿Cuál es el siguiente paso? Separamos las variables. Vamos a ponerlo hasta atrás para que quepan las indicaciones. Separar variables. De un lado ponemos el tiempo y de otro lado la velocidad. Entonces, ¿cómo pondremos esto? Pues aquí hay una constante, todo esto lo voy a poner aquí abajo. Por acá voy a poner el dt, obviamente, y esto vamos a quitar
y lo vamos a poner aquí abajo, sin paréntesis, claro. Ahora esta M o la pongo acá o la dejo ahí. Yo creo que mejor la pongo por acá. Ahí no es separación de variables, simplemente es quitar esa constante para que sea más fácil la cosa. Podemos dejarla ahí o ponerla de este lado. En realidad, no importa mucho. Entonces, la escribimos de esta manera. ¿Están de acuerdo? Entonces, separamos, esto es separar variables. Separamos variables. Profesor, Sí, está bien. ¿me falta un signo menos? ¿Dónde? Menos MG menos KB, porque... Ya se lo pusimos, ¿no? pero abajo, hasta abajo, en la parte de abajo, ahí. ¿Por qué? No, ya vi el signo menos. Ok, No. Separar variables. Separar variables, ¿de acuerdo? Separamos variables. Y ahora, ¿qué se hace? Se integra respectivamente cada lado respecto a sus variables, ¿no? Integramos. Entonces, este se integra respecto a B, obviamente. Entonces, pongo B y aquí le pongo un 1. Aquí integro respecto a T. Pongo un 1. Y aparece una constante de integración. Ya no voy a explicar eso, ya lo expliqué una vez. Solamente ponemos una constante de integración, ¿no? Integramos cada lado respecto a sus variables. Integramos cada lado respecto a sus variables. Sus variables correspondientes. ¿Verdad? Y ponemos una constante de integración. Bueno, y agregamos y sumamos una constante de integración. Constante. Ya expliqué eso anteriormente, ¿no? Que nada más se pone una. No es necesario poner más. Así, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí, procedemos a integrar. ¿Cuánto vale la integral del lado izquierdo? Y la del lado derecho. Bueno, esta está fácil. Es T sobre M más C, ¿no? Esta. ¿Y la del lado izquierdo cuánto es? Sería 1 sobre K logaritmo natural de MG más KB. 1 sobre K. Logaritmo natural. ¿De qué? De MG más KB. Bien. Así. ¿De acuerdo? Sí. Calculamos las integrales. Ahora, quitamos esa K que molesta. Multiplico todo por K. Entonces, K va a ser K sobre M. Voy a poner T aquí. Y voy a tener KC. Pero otra vez, como C es una constante arbitraria, mejor esto lo escribo así.
K. C, nada más C, porque KC, C es una constante arbitraria, entonces KC es otra constante. Entonces le sigo llamando a KC, le sigo llamando C. ¿Están de acuerdo? Sí. Hola. Ahora voy a despejar de aquí la velocidad. Entonces elevamos, tomo exponenciales, entonces desaparece el logaritmo. Pero entonces esto, bueno, esto ya lo quito, no sirve. Y aquí voy a tomar exponencial de esto, en ese caso. Exponencial de eso. ¿Dónde está el exponencial? Tomamos exponencial. Pero bueno, sin paréntesis, no alcancé paréntesis. ¿Están de acuerdo? Ahora esto es igual, por las propiedades del exponencial, es igual a e a la menos k sobre m por t, por e a la c. ¿Están de acuerdo o no? De hecho, esta, bueno, vamos a ponerlo así. Me gusta más así, ¿no? Entonces esto es, C es una constante arbitraria, esto es otra constante, pero esta ya no es tan arbitraria, porque la exponencial siempre es positiva. Entonces a esto le voy a llamar A. Es una constante, pero ya esta constante A ya debe ser no negativa, de hecho, positiva. Entonces A es E al y esto es una constante positiva. ¿Están de acuerdo? Vamos a poner esto en otro renglón para que lo haga. Ahora ya cambió de colores. Ok. Entonces tenemos eso. De aquí podemos despejar, bueno, se puede usar la condición inicial para encontrar la A. Entonces vamos a la condición inicial. De una vez. De la condición inicial, o sea, puedo despejar completamente la B y usar la condición inicial o utilizarla desde aquí. De hecho, se puede utilizar desde la integración, pero bueno. Ahora, de la condición inicial, ya lo hicimos en el ejemplo anterior hasta el final, pero también se puede utilizar la condición inicial que b de 0 es igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a copiar. Tenemos que pues ahora sí lo copió, ¿verdad? Es por la... Bueno, luego lo arreglamos. Desde la condición inicial que... Vamos a ver, vamos a borrar toda esta basura. No nos interesa. Esto es lo interesante. Esto es b de 0, obviamente. Y esto es 0. Vamos a ponerle ahí un punto. Que indique producto. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que mg
por K, B de 0, pero B de 0 vale 0. Esto es E a la 0, E a la 0 es 1. Entonces, ¿cuánto vale la A? ¿Y A cuánto vale? La A vale semig. ¿Están de acuerdo? Sí. La A vale mg. Porque esto es 0. Entonces, bueno, ya regresando a la ecuación, acá, entonces, vamos a reemplazar todo lo que... Este es mg, esta en realidad es mg. Ya tenemos, entonces mg más k es igual a mg, tiene sentido porque b de 0 es igual a 0. Y de aquí podemos despejar la b, ¿no? Y b de t, b del tiempo. O sea, todo esto entre mg, bueno, sí. Todo esto entre ¿qué? No, menos mg, ¿no? Es sobre k. Entonces esto menos mg, que es este que está acá. Todo eso entre k. O si prefieren, esto es igual a así, mg sobre k que multiplica a e a la menos k sobre mt menos 1, y esto es para t mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Esa es la función de la velocidad. Y bueno, ya esto responde nuestra pregunta. Si volvemos a integrar, puesto que es y' de t, podríamos encontrar la posición en términos del tiempo. Puede hacerse, si uno quiere. Pero lo que quiero mostrarles ahora es otra cosa realmente. Noten ustedes que esta es la velocidad, ¿verdad? En términos del tiempo. mg sobre k depende del peso, depende de la constante esa de proporcionalidad, ¿no? Del medio viscoso. Claramente, si t vale 0, pues esto es e a la 0, e a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0. Y aquí, como esto es negativo, K, M y T son positivos, esta cantidad es positiva. Entonces, esto es negativo, esto siempre es más chico que 1. Entonces, esta cantidad es negativa, la velocidad es negativa, y eso se debe a que la y está decreciendo. La velocidad aquí siempre va a ser negativa. Ahora, lo que quiero, imaginen que si b de 0 vale 0, ¿no? No usamos lo que y de 0 es igual a h. En realidad aquí ni apareció la altura, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Lo que quiero ahora mostrarles es lo siguiente. La velocidad terminal. Se llama esto velocidad terminal. Imaginen que esto está, que la altura es grande, ¿no? O sea, no va a golpear contra el piso. Nadie se lanza desde el techo. Entonces, la velocidad terminal es el límite de b de t
cuando t tiende a infinito. ¿Qué le puso? Límite de b de t cuando t tiende a infinito. Imaginen que esta cosa se lanza desde una altura grande, ¿no? Cuando t tiende a infinito. ¿Eso es igual a qué? Pues al límite, cuando t tiende a infinito, de esta cantidad, ¿no? ¿Cuál es el límite de esto cuando t tiende a infinito? Digan. Hola, ¿están ahí? ¿Cuál es el límite de esto cuando t tiende a infinito? Pues si t tiende a infinito, esto tiende a cero. Entonces, ¿esto a qué tiende? A 0. No, ¿cómo? En total. ¿Cuánto Menos es? mg A sobre menos k. mg entre k. Sí. Ah, menos mg sobre k, esto es una constante. Es negativa por lo que ya dijimos, porque nosotros estamos midiendo altura. La altura es positiva. Entonces, después de un rato, el objeto, si un objeto cae en un medio viscoso, después de un rato alcanza una velocidad constante. Eso es lo que hace el paracaídas. El paracaídas lo que hace es amortiguar el movimiento y después de un rato la velocidad, o sea, no se estrella contra el piso. O sea, teóricamente, o sea, en el vacío, el objeto, la velocidad del objeto seguiría creciendo, ¿no? Todo el tiempo hasta que golpea el piso. Pero no, en un medio viscoso hay una velocidad. Después de un rato alcanza una velocidad constante. Entonces, dependiendo del paracaídas, que se mide aquí con la K, que se mide aquí, entonces la velocidad es pequeña, ¿no? La velocidad con que cae, con que llega al piso es pequeña. Entonces, en un medio viscoso, después de un rato, el objeto alcanza cierta velocidad. A esa velocidad se le llama velocidad terminal, es el límite de b de t cuando t tiende a infinito. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Tiene alguna pregunta? Todo bien, profe. No, profe. Entonces, bueno, estos son unos ejemplos de cómo se utilizan las ecuaciones diferenciales. Ya vimos lo del tanque, la velocidad de esta terminal. De aquí, de esta ecuación, se puede calcular la posición, ¿no? En cada tiempo simplemente se integra esto. Esto se puede integrar. Y entonces aparece la h. Y también se puede calcular el tiempo en que llega al piso. Por ejemplo, es un buen ejercicio. Solo que se obtiene una ecuación no lineal, porque aquí hay unas exponenciales. Bueno, entonces hemos visto ecuaciones diferenciales. ¿Qué es una ecuación diferencial? El orden de una ecuación diferencial, cuándo es ordinaria, cuándo es parcial, unos ejemplos. La segunda ley de Newton siempre produce una ecuación diferencial de segundo orden. Si, por ejemplo, el tiempo y la posición, esta ecuación diferencial de segundo orden, como lo acabamos de hacer, siempre se reduce a una de primer orden, porque aquí le pongo velocidad y aquí le pongo mv', como ya lo hicimos. Pero se necesita que no esté el tiempo
que las fuerzas no dependan explícitamente del tiempo y la posición, porque si dependen explícitamente del tiempo y la posición, esto no se va a poder hacer. Bueno, entonces, bien, entonces estos son unos ejemplos. Yo creo que vamos a continuar con la teoría en general, ¿no? Ahora, son las 9:55, entonces ya nada más vamos a escribir aquí. Vamos a empezar ahora en general, ya con la teoría general, ecuaciones. De hecho, ya vimos dos ejemplos. Ecuaciones diferenciables con variables separables. Estos son dos ejemplos de esto. Con variables separables. Es el primer caso. Ecuaciones diferenciales con variables separables. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Necesitan ser de primer orden, ¿eh? Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. ¿Es separable? Bueno, ¿cuál es la ecuación? ¿Recuerdan la ecuación general? Entonces, a ver, perdón, está mal esto. La ecuación diferencial ordinaria. La ecuación sí. La ecuación diferencial ordinaria de primer orden. ¿Cómo es la general? La general es así. F de x, y prima igual a 0. Esta es la ecuación diferencial ordinaria general de primer orden. Entonces, esta ecuación es separable o de variables separables. Separable. Ok. Es separable. Se puede escribir en la forma siguiente. Así. dy sobre dx. Vamos a regresar a nuestra variable favorita, que es la x. dy sobre dx, para que sea separable, es esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial de primer orden, la general, es separable si puede escribirse así. dy sobre dx, despejo de ahí la derivada, y la escribo como una función que nada más depende de x entre otra función que solo depende de y. Así. Entonces, multiplico de manera cruzada y entonces se obtiene lo que ya hicimos, de hecho, 2 veces, pero lo vamos a hacer en general. Entonces, yo creo que eso es todo hasta el jueves, ¿no? Eso es todo. Gracias. Sí, gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, buen día. El jueves continuamos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Sí, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesora.